Ahora vamos a ver programación orientada a objetos. Chale, ya dijo objetos, mejor me salgo de la carrera. La verdad es que la, pro- el- la programación orientada a objetos, o POO, es, no es tan difícil como lo parece a la hora de programarlo. Básicamente la parte difícil de esta parte es comprender qué es lo que está pasando, ya que el propósito de esta forma de programar es mostrar todo lo que vemos normalmente para la máquina es demasiado abstracto y necesitamos definirle una forma de ver las cosas o de interpretar las cosas al propio programa, lo cual se genera este método que básicamente es los objetos, sí, es que no hay otra forma de decirlo, los objetos que, que la máquina debe de entender qué son o cómo manejarlos, se le debemos escribir en base a ciertos criterios. Por ejemplo, definiendo clases, definiendo atributos y métodos. Es algo bastante extraño, la verdad, pero ya conforme la práctica se va entendiendo más que nada esto. Por ejemplo, de la forma más clara que se me ocurre definirlo es que un objeto, cuando lo programas, primero debes que generar un molde, lo cual vendría siendo lo que llamamos clase. Por ejemplo, aquí la clase canción. Después de esa clase, en también en el molde debemos definir los atributos, que es lo que le da a entender al programa qué es lo que es en sí. Por ejemplo, si generamos un objeto canción, tenemos que primero que programar la clase canción para que la máquina sepa lo que es una canción. Lo cual lo definimos por sus tres atributos comunes, que es nombre, álbum y artista. Con eso ya sabes qué es la canción. Y con sus métodos, que veanlo de una forma simple, que los métodos son las acciones de los objetos y los atributos son la definición o la descripción de dichos objetos. Por ejemplo, aquí tenemos con play, que vendría siendo la acción de la objeto canción o de la clase canción. Bien, así como lo dije anteriormente, los atributos o también dichas propiedades son lo que caracterizan a los dichos objetos. Por ejemplo, una canción con la variable nombre tendría que tener un string llamado por el propio nombre, por ejemplo, el Paper Planet. Y los métodos son lo que va a ejecutar dicho, dicho objeto. Por ejemplo, tocar, que es básicamente darle play en el momento de presionar un botón o ya dependiendo si lo haces con interfaces o no, o bajo ciertos criterios. Ya eso se define después. Y algo que no es muy común, sin embargo, es muy probable que lo necesiten a futuro, son los constructores y destructores. Estos son métodos creados heredados más bien de la clase objeto, del propio objeto, que básicamente consta de construir y destruir los objetos conforme a ciertos criterios del programa, lo cual básicamente funciona como para liberar memoria. Y esto no queda como que muy claro, ¿verdad? ¿Qué es esto? Bueno, vamos haciendo, por ejemplo, un diagrama para, espero que así quede más claro. Por ejemplo, aquí tenemos a, de forma visual lo que casi vendría bien siendo el programa. Primero, queremos poner una lista de canciones, no sabemos ni siquiera qué es una canción. Entonces, lo tenemos que declarar a la propia máquina, lo cual generamos una clase, que viene siendo esta. Primero definimos el nombre de la clase, que viene siendo canción. Uy, uy, canción, nombre de la clase, los atributos, qué es lo que define esa canción.
Lo que comúnmente se viene siendo el nombre, el álbum y el artista. Ok, esto es lo que ya definimos como una canción. Por ejemplo, pues sí, básicamente estamos programando el Spotify. Sabe que debe tener, a la hora de buscarlo, por ejemplo, tiene que identificarlo tanto como nombre o como álbum o como artista. Pero no solo es darse cuenta de qué es, sino también saber qué hace. O más exacto, es darle una ejecución a dichos objetos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace la canción? Pues primero, principalmente toca, que es como darle play. Ah, una nota muy importante, cuando son métodos, estos ya por defecto van a ejecutar algo. Básicamente es cuando es lo que vas a agregar código dentro de la definición de los métodos. Entonces, siempre que crees un método, tienes que ponerle los corchetes, que diga, perdón, los paréntesis. Ya que vayas a utilizar variables anidadas o no. Por ejemplo, lo vamos a dejar así, como tocar y sus respectivos paréntesis. Que también pausar, otra cosa que hace la propia canción, con sus respectivos paréntesis. Y adelantar y atrasar, que viene siendo siguiente, así hay que dejar siguiente. Y básicamente eso es lo que genera canción. Ahora sí, de la clase que ya teníamos antes, que solo era un recuadro, ahora ya tenemos el objeto canción. Más bien la clase canción. Ya el programa entiende qué es una canción. Pero esta es solo la clase. Ahora tenemos que generar el objeto en base a esta clase. Lo cual tomamos el molde, vendría siendo la propia clase vendría siendo un molde. Y en base a esto copiamos dicho molde, pero ya dándole una generando el dicho objeto. Por ejemplo, ya haciéndolo canción. Por ejemplo, nombre ya no sería nombre, ya sería el propio nombre de una canción. Por ejemplo, de perdón por esa pasada, Los on You, vendría siendo el álbum igual, y el artista simplemente es LP. Listo, ahora ya después de generar la clase, después de que el programa conoce qué es una canción, ahora ya sabe cuál canción tiene. Ya se le almacena un tipo de canción, lo cual viene siendo claramente el objeto. El objeto canción con sus respectivos atributos, que es lo que lo define, que viene siendo la forma de identificarla, dicho objeto, y con sus respectivos métodos, que ejecuta esa canción. Y por ejemplo, aquí, si quieres hacer una lista de reproducción, vendría siendo importante la parte que vimos de constructores y destructores. Lo cual, si quieres generar, por ejemplo, una lista, debes de generarle dichos métodos para que cuando agregues dicha canción en una lista, se tiene que crear en ese espacio de memoria, digamos, en esa lista. Y se empieza a ejecutar, se toca, ya si tú ejecutas o no la función de pausar, y cuando genere, por ejemplo, la siguiente canción, dicha memoria se debe de liberar. O sea, cuando ves que en Spotify termina una canción, en tu lista de reproducción en la que se está generando, se quita esa canción, lo cual necesitas en el siguiente generar la función de destrucción para quitar ese espacio de memoria, ya que está claro que al final de ejecutarse ya no debe de estar. Entonces, aquí es principalmente donde se usa
el constructor y el destructor, los métodos y lo que define este que son sus propiedades o también dichos atributos. Sí, es un poco extraño la forma de programar que está empezando y de hecho se pone peor más adelante, pero es bastante simple. Lo difícil es cómo conceptualizas eso. Pero ya entendiendo es bastante simple hacer este tipo de programación.